Hola, soy Almola Sacre y te doy la más calurosa de las acogidas a esta tercera entrega de Muy Woques, el podcast en el que charlamos con activistas, ONGs, asociaciones y en general personas relacionadas con el tercer sector. Celebramos las ideas que cambian el mundo, reflexionamos sobre esta distopía de realidad que estamos viviendo y todo mientras continuamos enseñándole el dedo corazón a Twitter. Así que sin más dilación, ponte cómodo porque esto es espacio seguro. Aquí comienza Muy Woques. ¿Te gusta el chisme? A la mínima que le pasa algo a la vecina, entras en modo radio para te informa. ¿Qué tiene que ver? Nosotras bien que nos insultamos y luego nos pedimos sal y huevos y no pasa nada. Que yo te llame borracha no significa que no te aprecie. Claro que no. Tranqui, si te entiendo. Si son divertidísimos. Se ve todo lo sesuda que quieras, pero por supuesto que no me puedo resistir a aquella mítica hoguera de confrontación de Montoya. ¡Por favor, Montoya! ¡Montoya! ¡Montoya! ¡No te amo! ¡Montoya, vuelve! ¡No! ¡Montoya, por favor! ¡Qué momentos! Es que los cotilleos son hasta buenos para la salud. De hecho, numerosos estudios certifican que nos ayudan a liberar oxitocina. Ya sabes, esa hormonita del amor. Dopamina y, lo más importante de todo, fortalece vínculos. De verdad, ojalá se quedara esto solo en nuestro patio de vecinas, comentando cómo la del quinto sigue tendiendo las bragas sucias. Pero es que, para nuestra desgracia, del mismo modo en que un día nuestros cotilleos pasaron de nuestros patios y corralas a los platos de Sálvame, su lado más perverso también lo ha hecho. Solo que en este caso mucho más rápido y con intenciones, pues digamos que un poquito más despiadadas. ¿Pero qué es un rumor? ¿Qué se pretende lograr con él? Para responder a esta pregunta, recurro a los autores de la psicología del rumor, Gordon W. Allport y Leo Postman, que definieron el rumor como una proposición específica creada para ser creída, transmitida de persona a persona, sin medios seguros de verificación. Vamos, un poco como ese bizum que te dijo tu colega que según él te iba a hacer si pagabas tú la siguiente ronda. Algo así. Los rumores o bulos no son nada nuevo, vamos, los conocemos de sobra. Históricamente se han utilizado para moldear percepciones colectivas, reforzar prejuicios y legitimar acciones. Conocemos el mítico refrán, llegado a nuestros días de la mano del filósofo Francis Bacon: calumnia, calumnia, que algo queda. Lo cual nos muestra que el rumor es un poco como la cistitis o el fascismo, que por más que lo luches, nunca se va del todo. Los bulos, no de ahora, sino de siempre, han sido como una suerte de memes malintencionados en versión analógica. Convierten a comunidades enteras en monstruos de feria, bichos raros o villanos de telenovela, dejando el escenario listo para linchamientos emocionales, exclusiones sociales y hasta exterminios que ni el cine de terror imaginaría. Esto lo entendía perfectamente el pintor austriaco frustrado, ya sabes, el del bigotillo, que parecía más obsesionado con idear maldades que con aprender a dibujar manos. Y por eso encargó a su ministro de propaganda, Joseph Goebbels, la misión de repetir bulos hasta que sonaran más creíbles que un notario en misa. A los judíos se los acusaba de todo tipo de tropelías. Decían de ellos que habían provocado la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial, que contaminaban la cultura con sus tradiciones como si fueran reggaetón en una biblioteca. Bueno, y hasta que transmitían enfermedades, convirtiéndolos poco menos que en plagas bíblicas con pasaporte. Hago un inciso en este punto. Soy la única a la que le está viniendo a la cabeza Isabel Díaz de Abuso, diciendo que eran los migrantes los que traían el coronavirus de los barrios pobres del sur de Madrid y lo estaban esparciendo por el resto de la gente de bien. Bueno, continúo con la Alemania nazi. Cuán bizarro me parece que 80 años después estemos aquí, donde estamos, y con los sionistas más preocupados porque llamemos a su atrocidad genocidio que el propio hecho de estar cometiéndolo. Palestina libre, carajo. Los rumores, cotilleos, bulos, llámalos como quieras, siguen siempre las mismas lógicas. Crear una narrativa que hable de un ellos y un nosotros. Corren como la pólvora. Y hoy en día llegan desde todo tipo de dispositivos, alentados incluso desde instancias del Congreso. ¿Cómo luchamos contra eso? ¿Se puede parar? Hoy charlamos con el periodista especialista en nuevas narrativas y entornos digitales, José Luis Acedo. José Luis es miembro del equipo de la Fundación Sol, entidad que lidera la iniciativa Mapa de Rumores contra los bulos sobre personas migrantes, y contamos también con uno de los rostros afrodescendientes más reconocibles de nuestra televisión, Lucián Bomio.
periodista especialista en ayuda internacional. Lucía lleva la friolera de 20 años de experiencia periodística en espacios televisivos como puedan ser Madrid Directo, Españoles en el Mundo o Aquí la Tierra. Además de colaborar constantemente en prensa y radio, ha escrito varios libros, dirigido y guionizado varios documentales y también ha querido aportar su granito de arena a esta fantástica iniciativa, Mapa de Rumores. Bienvenidos a los dos y, como siempre, voy rauda y veloz. ¿Qué es Mapa de Rumores? Mapa de Rumores es una iniciativa que pretende dibujar el estado de situación o hacer una radiografía sobre el fenómeno de los rumores que afectan a la población migrante en nuestro país. ¿De qué manera? Bueno, pues existe una página web que se llama www.mapaderumores.org, donde cualquier persona puede acceder, responder de una manera muy rápida, en 1 o 2 minutos, a 4 o 5 preguntas, de una manera además que puede ser anónima, para reportar esos rumores que circulan en su entorno. ¿Qué grupo poblacional están afectando? ¿Sobre qué temática? ¿En qué zona concreta se ha producido ese rumor? ¿Cómo le ha llegado? ¿Se ha sido por redes? ¿Se ha sido en su entorno personal, las personas que le rodean? ¿Se ha sido a través de medios de comunicación? Y para nosotros este componente de geolocalización tiene un extraordinario valor. ¿En qué sentido? ¿No? Pongamos un ejemplo. Imaginemos que el mapa nos permite identificar que en un barrio concreto de una ciudad está circulando un rumor sobre ocupación de viviendas vinculada a la inmigración. Pues bien, las entidades, las ONGs que trabajan en esta materia tienen una información muy valiosa, porque pueden actuar de una manera muy precisa, muy concreta, elaborando acciones, programas, materiales o incluso con algún tipo de acción de mediación para atender esta realidad que se está produciendo en una zona muy concreta. Por tanto, que para nosotros este es un elemento muy innovador que creemos que está aportando valor para transformar la realidad, que es un poco el objetivo que nos marcamos desde Fundación Schul cuando afrontamos este proyecto. ¿Cómo surgió la idea? Bueno, Mapas de Rumores no parte de cero, porque Fundación Schul lleva ya muchos años trabajando en este terreno y durante muchos años fuimos la entidad líder, coordinadora de un grupo de 40 entidades en Andalucía bajo el paraguas de una iniciativa que se llamaba Estrategia de Antirrumores. Esta estrategia antirrumores pretendía combatir precisamente todos estos estereotipos, todos estos mensajes negativos que afectaban a la población migrante para combatir precisamente esta narrativa, este discurso de odio y desarrollar iniciativas, desarrollar materiales que permitieran transformar esta realidad. Por tanto, ¿qué es lo que hicimos? Intentar escalar esta iniciativa y hacerlo además gracias a la colaboración, en este caso, del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, que nos otorga una subvención muy importante para conseguir desarrollar esta herramienta, esta plataforma, www.mapaderumores.org, que a través de un formulario muy sencillo nos permite identificar sobre qué se está hablando, cuáles son esos mensajes negativos, esos rumores, esos estereotipos y cómo combatirlos. Para nosotros era muy importante dar continuidad a esta línea de trabajo. Te iba a preguntar hasta ahora qué acogida está teniendo, si tenéis algún tipo de tracking. Bueno, pues hace pocas semanas que está en marcha. Estamos en una fase de lanzamiento y estamos ya logrando cosechar cientos de aportaciones por parte de la ciudadanía. Creemos que es muy importante pasar de la indignación a la acción y esta herramienta da esa posibilidad. La web www.mapaderumores.org hace que cualquier persona que detecte, ¿no?, un mensaje de esta naturaleza, un rumor que afecta a la población migrante, pueda entrar, acceder muy rápidamente, identificar sobre qué temática, a qué grupo poblacional está afectando y en qué entorno se ha producido. Y los datos que estamos obteniendo hasta el momento nos permiten no tanto hablar de cifras, ¿no?, en este momento, porque todavía estamos en una fase muy temprana, pero sí de categorías. Y hasta el momento estamos identificando que gran parte de los rumores que se reportan a través de esta herramienta están afectando sobre todo a personas de origen o apariencia del Magreb, en primer término. En un segundo lugar, estaría seguido por personas subsaharianas. Y en tercer término, personas de origen latino. En cuanto a los entornos donde se produce o circulan estos rumores, fundamentalmente redes sociales, y eso nos habla mucho del protagonismo de la comunicación digital y cómo ese discurso de odio está colonizando ese ecosistema digital. Por supuesto, también el entorno inmediato, el vecindario, el barrio, ¿no?, que es otro entorno donde llegan esos rumores. Y hay un aspecto que nos preocupa muchísimo también, y es que la ciudadanía está identificando también que llegan esos estereotipos de rumores a través del discurso político. Por tanto, estamos hablando de un discurso de odio institucionalizado también cuando llega a través de estos canales.
He sabido de otras iniciativas un poco parecidas. Hace poco, de hecho, estuve entrevistando a una de las cofundadoras de Afrocolectiva y me comentaba que algo parecido se había intentado ya en la APIES. Yo te iba a preguntar, ¿esto luego en qué se traduce? O sea, una vez reportas o todo lo que recopiláis, ¿qué se hace con esto? Pues, Almo, fíjate, tenemos que tener claro que los rumores son una manipulación de la realidad, distorsionan la realidad. Y yo creo que al final estamos viendo que hay una narrativa muy tóxica que está desdibujando la realidad de la vida de muchas personas migrantes y trazando unos perfiles que nada tienen que ver con la realidad. Por tanto, la utilidad de esta herramienta de mapa de rumores es ofrecernos precisamente una radiografía de dónde está circulando esos estereotipos, ese discurso de odio, para combatirlo ¿con qué? Pues con una contranarrativa, ¿no? Con campañas de sensibilización, de divulgación, con formación, con estrategias de mediación, con la elaboración de materiales específicos y, sobre todo, es una herramienta que nos permite conocer la realidad, es decir, qué está pasando y dónde. ¿Por qué ocurre que en una ciudad, en un determinado barrio está circulando una información, como te decía antes, ¿no? Inseguridad con tal grupo poblacional, o ocupación de vivienda y este grupo de personas migrantes. Claro, cuando sabemos qué está circulando y dónde, podemos implementar estrategias de manera más precisa y localizada. Yo creo que este es el componente innovador, disruptivo de esta herramienta, de este mapa de rumores que está a disposición de toda la ciudadanía para pasar, como digo, de la indignación a la acción, a ese activismo necesario y fundamental, porque ya no vale con que reconozcamos, ¡guau!, que están circulando muchas mentiras, muchos bulos, mucha desinformación. Sí, pero debemos combatirla. Y todos podemos poner nuestro granito de arena en 1 o 2 minutos entrando en la web www.mapaderumores.org. Podemos ayudar a que la vida de muchísimas personas mejore, sea de mayor calidad y seamos una sociedad más libre, más abierta, más justa, más igualitaria y sobre todo que mejoremos la convivencia, que es el objetivo de este proyecto. Me encanta escuchar que estamos avanzando en esa línea, que estamos buscando, pues eso, opciones más proactivas, ¿no? Salirnos un poquito de la reactividad. Sí, Lucía, dime, porque veo que ibas a comentar algo, ¿no? Sí, iba a decir que me parece también importante por el hecho de que se está reconociendo algo que constantemente se nos niega, que es la existencia de un racismo que se expresa de un montón de formas. Y yo creo que desde el antirracismo una de las cosas que tendemos a decir siempre es fundamental que se reconozca la existencia de ese racismo de cualquier forma posible, porque se expresa de un montón de modos, pero sobre todo porque si no se reconoce, nada se puede transformar. Y al final, pues nos mantenemos desde el movimiento antirracista o las personas racializadas en general que lo padecen en una denuncia ad infinitum que no tiene consecuencias de ningún tipo, más allá de las personas que ya están convencidas, más allá de quienes saben que el racismo está mal y demás, ¿no? Y que además no considero que como personas no blancas, como personas racializadas, como personas afectadas por el racismo o simpatizantes de o gente que antirracista, aunque no sea racializada, tengamos que pararnos únicamente en la pedagogía. La pedagogía es un ejercicio de generosidad que quita mucho tiempo. Al final, pues ya está, estamos explicando, pero ¿qué pasa con nuestras propias comunidades que se están viendo afectadas en el día a día por él, ¿no? Entonces, a mí me parece fundamental precisamente por eso, porque sea un paso más allá y porque se está especificando también de forma espacial en qué lugares está sucediendo y hacia comunidades, porque es cierto que no es lo mismo la islamofobia que la negrofobia, que el racismo que padecen las personas leídas como latinoamericanas, ¿no? Porque también esta es otra, ¿no? El cómo nos leen y lo que somos, y cómo eso también avanza en el tiempo, que también se puede registrar. Al final yo cuando era pequeña lo que me decían era negra, vete a África, y hoy soy dominicana con todo lo que se conlleva. Soy dominicana para la gente, quiero decir, que soy una señora de Alcorcón, soy israeliana. Pero es interesante también desde ese punto de vista, yo creo. Bueno, yo desde luego creo que lo especialmente revolucionario es este punto en que te hace también el tracking por zonas, ¿verdad? Que te sepa clasificar claramente sobre qué población se está lanzando más infundios, como quien dice, te traza el ranking en cada momento. Esto es absolutamente novedoso, ¿no? Perdón, iba a decir, en tal barrio, ¿y por qué? Porque claro, yo soy una señora de barrio también, yo soy de Alcorcón y estamos viendo cómo en el sur de Madrid, tradicionalmente socialista, pues segunda fuerza en intención política está siendo, por ejemplo, Vox. Barrios tradicionalmente de izquierdas, en donde la gente que llegó de especialmente Andalucía y Extremadura construyeron sus casas con sus propias manos. Han tenido que luchar por sus derechos. Tienen un movimiento vecinal
reivindicativo, de izquierdas, etcétera, etcétera. Y ahora pues están mostrando actitudes profundamente xenófobas, al menos en parte, puesto que la segunda fuerza en intención de voto es Vox, ¿no? Entonces también es interesante localizarlo en el espacio y ver qué está sucediendo, porque hay una idealización de ese movimiento vecinal que ha ido perdiendo fuerza, que es que esto es así, ¿no? Y que ya tenemos que remontarnos o remitirnos a figuras, no significa que no continúe activo, pero sí que tenemos que remitirnos a figuras que llegaron hace 50 años y hay que reconocer ese cambio en el barrio, ese cambio también en la ideología y esa quizá comodidad porque ya no hace falta nada, que no es real, porque siempre hace falta mejorar y demás, ¿no? Pero como una parte de la ciudadanía ha entendido que ya está todo hecho y sobre todo, y para mí esto es importantísimo, y estoy citando ahora, o voy a citar ahora a Gorsi Edu, un artista ecuatoguineano que es muy crack, cómo a las personas migrantes de fuera de España o leídas como tal, jamás se las ha leído como vecinas o vecinos, sino siempre como pues, personas intrusas o si quieres huéspedes, en el mejor de los casos. Y en cambio a la gente que sí que vino de fuera, Extremadura y Andalucía, quizá en su momento también, pues conocemos las formas en las que se les denominaba de manera despectiva, ya fuera charnegos, maquetos, ¿no? En función del lugar. Pero a esta gente sí que en algún momento, aunque sean sus hijas e hijos, se les ha considerado vecinas y vecinos. A las personas no blancas, no. Entonces, esto es importante también, no para desidealizar el movimiento vecinal, que es importantísimo, sino para analizar en qué punto está hoy y quiénes pueden tener esa categoría de vecina y vecino. ¿A qué crees que se puede atribuir ese deterioro? ¿Por qué de repente ese cambio de narrativas? Yo creo que muy bien dicho lo del cambio de narrativas, porque no es tanto que el trabajo vecinal sigue funcionando, sigue siendo potente. Es verdad que, claro, se han conseguido muchas cosas, entonces ahí está, ¿qué está pasando, no? También con una juventud que vota a la extrema derecha, que piensa que todo está hecho y que el único problema son las personas que emigran. Por supuesto que, claro, es que estoy pensando en Alcorcón. Yo cuando era pequeña no teníamos hospital, yo nací en La Paz porque no había hospital en Alcorcón. La gente que llegó antes de lo que llegaron mis padres, pues tuvieron que luchar por un alcantarillado, por un alumbrado. Insisto, construían sus casas a mano. Entonces, las emergencias eran tantas que tenían que estar en pie de lucha todo el rato. Era inevitable. Ahora mismo hay una falsa ilusión de todo está ya hecho, cuando a lo que estamos asistiendo es a un desmontaje paulatino de un estado de bienestar que se ha luchado mogollón, porque hay una parte de la sociedad que piensa que hay muchos impuestos y que basta con pagarse lo suyo porque puede y ya está. Creo que, bueno, se ha creado un enemigo. Primero que hay una creación falar de lo que se supone que es la clase media. A la cual ya no le hace falta nada. Y esto no es real. La clase media estamos viendo ahora que tenemos inflación y que pues para muchas personas que pensaban que estaban bien, llegar a fin de mes ya está siendo complicado. Nos estamos enfrentando ya a una burbuja inmobiliaria, queda muy poquito que para que la llamen así. Ayer mismo estaba leyendo que ya se está llegando a cotas similares a lo que se experimentó en 2008 y en los años 2000, principio, en donde la gente no podía vivir, pero ahora mismo tampoco alquilar, ¿no? Entonces, se juntan estas dos cosas, el sentir que ya mucho está hecho, el pensar que la pertenencia ya no va tanto por clase, sino por fenotipo, color de piel o pasaporte, y también el cómo a través de las redes sociales el ellos y el nosotros se reconfigura de una manera no solo falaz, sino casi de deseo por parte de quienes no tienen, ¿no? Entonces, una persona del sur de Madrid, pues ya me da igual, Orcasitas, Alcorcón, etcétera, etcétera, piensa que se parece más a alguien que vive en barrios donde el poder adquisitivo es muchísimo mayor y la gente hereda viviendas en plural, no la vivienda de tu madre y de tu padre, viviendas en plural y puede vivir de ser rentista, piensa que se parece más a eso que a su vecino migrante que llegó hace relativamente poco, cuando no es así. Luego también tiene mucho que ver con pues esto, ¿no? Con esta inflación que también está motivada por muchísimas causas externas, ¿no? Y una de ellas, pues por ejemplo, la guerra de Ucrania, de la cual se habla, pero no se está hablando en estos términos. Y luego también la necesidad siempre de buscar un enemigo externo para poder culpabilizarlo de nuestras miserias, que en demasiadas ocasiones pues tiene que ver con cuestiones mucho más macro que micro. O sea, ninguna persona migrante, así en términos individuales, tu vecina, vecino, ni varias,
puede ser responsable jamás, porque no tiene ese poder de destrozarte la vida, ¿no? Entonces, cuando estamos haciéndonos grandes preguntas y respondiendo de manera pequeña y con una falta de análisis, que a mí también me falta, ojo, que yo no soy ni politóloga, ni socióloga, ni nada, yo soy periodista, pero soy vecina de barrio, soy antirracista y soy una persona que está viendo, ¿no? Como a su alrededor gente a la que quiere y que la quieren, ojo, porque luego hay otra dinámica que también es perversa y es tú no eres como el resto. Como personas que me quieren a las que quieren están incurriendo en esta cosa de, bueno, tú no, bueno, tus padres no, que bueno, mi madre es una señora de Segovia, pero tu padre no, tu padre llegó aquí en otro momento y tu padre aparte ha sido maestro, y como también incluso hay ciertas personas migrantes de ascendencia migrante o racializadas que se están también acogiendo efectivamente, yo no soy como el resto, y están formando también parte del problema, ¿no? Pues estamos viendo a comunidades migrantes asentadas de no, nosotros sí, pero estos no, porque no son hispanohablantes, porque no son hispanos, porque no tienen la misma cultura, porque no tienen la misma religión, porque no tienen... ¡Wow! Y ahí entraría también esa clase obrera que ya está desclasada totalmente, pues gracias a toda esta narrativa del ellos contra nosotros, partiendo de una supuesta clase o de una supuesta españolidad, y además lo digo de manera consciente, que la españolidad, para hablar de ella hay que conocer la historia, ¿no? Y si nos basamos en fenotipo, cuidado. Con lo de la narrativa de la excepción y esas personas o colectivos migrantes y racializados que se autoengañan abrazándola, me has traído, disculpa, es que me has traído a la cabeza lo de Cubans for Trump o algo así, ¿no? Que luego, pues, tan deportados como el que más. Me dirás tú de qué les sirvió el canibalismo este que decidieron ejercer durante la campaña, ¿no? O sea, que eso pasa incluso dentro de las familias, ¿no? Que las personas mestizas hablamos poco porque estamos hablando de nuestra propia familia y es incómodo afear ciertas conductas o reconocer cosas que escuchamos en casa, ¿no? Pero esta dinámica de la excepción del tú no eres como el resto también puedes llegar a escucharla por parte de tu familia blanca española, ¿no? Y discursos anti-inmigración y demás, donde todo mal, pero tu padre y tu hermano y tú divinamente. Entonces, si eso se cuela incluso en el seno, en un seno que parece estar protegido, blindado, si quieres, por los afectos, imaginad en otros entornos, ¿no? Y lo peligroso que también es tú no eres como el resto, porque, insisto, ese resto no existe. Cada persona es un mundo. Esto es una obviedad o parece una frase de Mr. Wonderful, de Tacita, pero es que es verdad. Cada persona es un mundo y estas generalizaciones que están muy sostenidas también por los medios de comunicación. Los medios de comunicación, además, son parte de los culpables de que nos estemos creyendo los bulos por la narrativa que hemos visto a través de ellos durante años. Y esto es importantísimo, es decir, en los medios de comunicación también hay esta narrativa de personas no blancas y de personas migrantes recién llegadas constantemente. Porque las únicas imágenes que vemos de personas migrantes son en pateras, hombres jóvenes y recién llegados. ¿Qué pasa después con esa gente? ¿Dónde está? ¿Cómo se relaciona? ¿Cuánto aporta? ¿Dónde curra? ¿Qué es de su vida? Esto no lo estamos viendo. El recién llegadismo o el presente continuo, además asociado únicamente a una comunidad y de un género específico, es mentira. Falta una narrativa de lo cotidiano. Si tú vas a cualquier barrio, quienes están en la calle, en los comercios propios, en los patios de vecinos, en las reuniones de vecinas y de vecinos, en los coles públicos, son personas que se parecen a ti, Almu, a ti, José Luis, y a mí. Porque eso es, desde hace mucho tiempo, la sociedad española. Es muy interesante, Lucía, esto que estás comentando precisamente. Hace poco vi una campaña, no sé si la habéis visto vosotras también, que pretendía precisamente hacer una fotografía de grupo de empresas e instituciones donde de repente se borraban las personas migrantes. Y el impacto visual de arrancar de cuajo un trozo de realidad tenía un extraordinario poder para precisamente ponernos ante esta realidad. Oye, están aquí, conviven, somos parte, estamos, conformamos una misma sociedad, ¿no? Pero creo que falta esa narrativa poderosa. Es cierto, coincido completamente, Lucía, que todo ese ecosistema digital, yo creo que lo que está haciendo por un lado es, aparte de levantar un muro que es una pantalla y alimentar el individualismo, pues está haciendo que, lo hemos visto, ¿no?, en Mapa de Rumores, precisamente. Una de las preguntas que tenemos en el formulario del Mapa de Rumores es a través de qué canal o a través de qué vía ha llegado ese rumor. Y en primer término están las redes sociales. Por tanto, ese ecosistema digital está claro
que ahí se ha inoculado ese discurso de odio y está funcionando mejor que en cualquier otro territorio y mejor que en cualquier otro escenario. Por tanto, las estrategias también tienen que ir conducidas a aminorar el impacto de ese discurso en ese ecosistema digital. Y precisamente esto nos devuelve a algo que ya hemos comentado anteriormente en este espacio. La muy necesaria participación de la sociedad civil en la configuración de esos algoritmos y medios tecnológicos por el nivel de fractura que son capaces de generar en nuestra sociedad. Continúa, Lucía, por favor. Y luego con respecto a ese anuncio o spot que hicieron en La Sexta, José Luis, me gustó muchísimo, pero también me gustaría que ese spot continuara, porque hay una idea también de, sí, personas migrantes y o racializadas, pero ¿dónde te dejamos estar? Te dejamos recogiendo la fruta, que es un curro durísimo. Te dejamos limpiando y cuidando a personas mayores y a infancia. Fenomenal. Pero ¿qué pasa? Que hagan eso, por ejemplo, en el entorno donde trabajo yo, en los medios de comunicación. A ver cuántas personas no blancas hay, ya sean españolas, migrantes, de ascendencia migrante. A ver cuántas hay. Porque tenemos que ir más arriba. No puede ser que toleremos, y uso de manera consciente el término tolerar, que toleremos la inmigración solo en estratos socioeconómicos donde se gana poco, y donde la gente no quiere currar. Vayamos más arriba, porque también tenemos derecho a estar ahí por una cuestión no solo de formación y demás, sino por poder reproducir, en el caso de los medios de comunicación, la realidad con muchas más aristas, por esa narrativa de lo cotidiano de la que estamos hablando. ¿Dónde vive la gente que trabaja en los medios de comunicación y que tiene poder de decisión? ¿Cómo son sus barrios? Pues ya te lo digo yo, más blancos que un anuncio de lejía, ¿sabes? Así son. Salvo las personas que van a limpiar, las personas que van a cuidar, etcétera, etcétera. Pero vente a mi barrio, que es que siempre pongo el mismo ejemplo. La primera vez que me mandaron a un poblado chabolista a grabar, que esto se llevaba mucho en los 2000 y que aparte es profundamente estigmatizante. Por eso digo que los medios de comunicación han hecho previamente su labor para que luego los bulos que lanzan a través de las redes se crean. Lógicamente, en un medio de comunicación tienes que tener cierto rigor a pesar de la línea editorial, entonces bulos deliberados no se podrían lanzar. Si bien es cierto que hemos visto cosas muy, muy bestias, ¿no? Porque en Mocejón se dijo tranquilamente, sí, puede ser por el centro de menores que hay, sí, creemos que es una persona magrebí, que luego no fue. O sea, también nos estamos saltando en los medios cosas como el supuestamente fuentes de la policía informan de que fuentes, esto no lo hemos saltado y por eso se cree en las redes lo que se cree. Pero dicho esto, básicamente que también hay que ir más arriba, que tenemos que estar en todos los lugares. Estaba contando la anécdota del poblado chabolista. Me mandaron y al volver me dijeron, ¿has pasado miedo? Y dije, pues la verdad es que no. Y la respuesta fue, ay, claro, es que eres de Alcorcón. Y pensé, ¿pero qué te crees que es Alcorcón? ¿Ciudad de Dios? O sea, ¿dónde viven los periodistas para que crean, en este caso, pues eso, yo curraba en Telemadrid, para que crean que lo que hay más allá de la M30 es Finisterre, el Finisterre de la Edad Media, ¿no? Y los monstruos de 3 cabezas. Qué importante es salir de ahí, porque desde ahí estamos creando también ideología por omisión. Pero si hablamos de las periferias, yo voy a hablar de Alcorcón, solo se habla cuando ha habido un crimen o si no, por algo excepcional. Pues le metimos 4-1 al Real Madrid en el Alcorconazo. Absolutamente. No se habla. Y esto es igual con la gente migrante. Se ha tirado a la ría de Bilbao a salvar a una persona. Ha escalado un edificio para salvar a un bebé. Esas dinámicas de la excepcionalidad, tanto por crimen como por cosas extraordinariamente buenas, son profundamente injustas. Por eso yo reclamo una narrativa de lo cotidiano, de gente que lleva a su hijo al cole o a su hija, de personas que padecen las olas de calor, que se quedan sin nada en los incendios, porque las personas no blancas ahora mismo, y te lo dice una persona que trabaja en Aquí la Tierra, donde su escenario de trabajo es fundamentalmente el entorno rural, pues hay en prácticamente todos los sitios, ¿no? Y esto es lo que se tiene que ver. Le pese a quien le pese, pero es que estamos en todos los lados, lo siento. Es que quería aprovechar precisamente teniendo a ti, Lucía, uno de los pocos rostros racializados, porque de la comunidad asiática también creo que puedo recordar 2, que en 30 años yo te sepa decir con nombres y apellidos las personas no blancas que reconozco en la tele. Yo creo que eso ya te dice, es un síntoma, ¿no? Tampoco es cuestión de teñir con nuestras pieles las sillas de las redacciones, ¿eh? Porque de lo que estamos hablando es de puntos de vista, de fuentes, de contarte lo mismo con otros ojos y de contarte nuevas historias. Entonces, yo creo que ahí sería lo potente. Y una realidad y de una cierta proporcionalidad, orden y representatividad, ¿no? De lo que es la sociedad española en este momento, que no se está viendo en esos rostros, en esos acentos, en esas portavocías, en esas voces. Todo eso falta. Y hay mucho trabajo por hacer y coincido contigo, Lucía.
Sí, yo diría que a veces también intracomunitariamente. Yo estoy escuchando a personas de la comunidad que a veces dicen, pues soy el primer actor que ha... No, aquí ha habido, y estoy ahora hablo como guineana también, ecuatoguineana. Por ejemplo, en los spaghetti western, las películas del oeste que se grababan en España durante los años 60, ¿quiénes crees que hacían de negros? Pues actores guineanos, años 60. Entonces, también, que yo sé que es complicado, pero a veces cuando nos dan espacio, nos quedamos con ese espacio y no repartimos. Yo he tratado de poner al servicio de mi comunidad mi profesión y he entrevistado a más de 200 mujeres negras. Y esto es súper importante para mostrar esa diversidad también intracomunitaria y para enseñar también que no solo estamos, sino que siempre estuvimos. Y además en distintos sitios. No como una cuestión de titulitis, que para mí esto es fundamental, sino para enseñar que es que formamos parte de todo esto. Pues mi padre ha sido maestro desde los años 70 en este país. Llegó en el año 66, llegó antes de poder considerarse ecuatoguineano porque por cuestiones coloniales, por imposición colonial, mi padre nació siendo español y llegó aquí también siéndolo, ¿no? Justo, y el mío también, por eso explico una y mil veces que soy española sin peros, ¿no? Le pese a quien le pese. Para mí es muy importante alejarnos de la narrativa de la excepcionalidad, poder incurrir en lógicas del día a día, tener claro también cómo el género tiene un peso, porque estas narrativas de la excepción en positivo en el caso de las mujeres son qué buena es, la limpiadora, etcétera, etcétera, y en negativo son redes de trata que ahondan en la hipersexualización que padecen las mujeres negras también, ¿no? Entender que cuando se habla de vejez, también hay una vejez migrante que llega muchas veces de otra manera, porque primero con la autoestima muy baja, porque por cuestiones administrativas quizá no has podido homologar tu titulación y no has podido trabajar de aquello en lo que te formaste y estás hecha polvo. Pero además, incluso si no hayas tenido o no titulación en el país del cual provienes, cuando estás aquí estás abocada a hacer ciertos trabajos que se hacen mucho con el cuerpo y ahora se habla de cuerpos rotos. ¿Cómo llegan esas mujeres que se han pasado limpiando con repetición de ciertas posturas a su vejez? Pues en muchas ocasiones echas polvo. ¿Cuánta empatía hay hacia esas personas? En caso de, pues es que claro, yo como tengo un padre ahora mismo con demencia que se llama José, es Pepe, y cuando le llama la neuróloga para que entre, José entra y nada más entrar la primera pregunta que hace es, ¿habla español? Se llama José Reina. O sea, quiero decir, no es Joseph. Entonces, y que si no lo hablara, también hay que contemplarlo, por supuesto, pero ella hizo esta pregunta y luego yo le hice otra a ella. Mi padre puede perder el castellano porque mi padre nace en la selva y él empieza a hablar castellano por imposición colonial o español, en este caso, a través del colegio. ¿Puede perder el castellano? Pues no lo habíamos pensado. Cuando yo le digo a mi padre, papá, ¿tú quieres ir a un centro de mayores por la mañana? Porque idiosincráticamente para nosotros lo de las residencias no, ¿no? Pero papá, ¿tú has pensado ir a un centro de mañana para trabajar la memoria? Yo no quiero ser el único negro. Y dije, pues lo entiendo mogollón, porque yo he sido la única negra del cole y es muy complicado. Y se te pone la piel así de gruesa, de que no lo cuentas ni en casa, porque has normalizado tener que ser fuerte a la fuerza, porque en muchas casas migrantes o de ascendencia migrante hay tantas emergencias que no cuentas lo que te ha sucedido porque sabes que hay que apagar muchos más fuegos que te hayan llamado negra en el cole. Entonces, bueno, total, que la dimensión interseccional también dentro de las comunidades migrantes es fundamental y no se está teniendo en cuenta porque de nuevo hay una idea de migrante, hombre, joven, negro y recién llegado. Sí, absolutamente. No sé si quieres hacer alguna puntualización más, José Luis. Lo primero que quiero hacer es dar las gracias a Lucía por poder sumar su voz a la campaña de Mapa de Rumores ORG. Ella y otras voces de mujeres y hombres que se han sumado a esta campaña para que la ciudadanía pueda reportar esos rumores, identifiquen dónde se están produciendo, en qué ciudad, en qué barrio, como decía Lucía, qué importante identificar exactamente qué comunidad está siendo afectada por ese rumor para poder actuar de manera más local y de manera más precisa. Así que muchísimas gracias. Invitar a todo el mundo a que visite www.mapaderumores.org, que se tomen 1 o 2 minutos para contarnos qué rumor ha circulado en su entorno, a través de qué vía ha llegado, qué temática y a qué personas o grupos afecta, y que con ese minuto, minuto y medio de su tiempo va a hacer una extraordinaria labor y nos va a ayudar a cambiar esta realidad. Así que muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ti, José Luis, muchísimas gracias también a la campaña por contar conmigo, porque al final muchas veces te sientes en una soledad tremenda, ¿no? Más allá de tu comunidad. Llevo 20 años trabajando en televisión y unos 15 analizando la representación en medios y al final es como una especie de
cámara de eco, creo que se llama, ¿no? Con personas que ya lo saben o que, bueno, les puedes aportar algún matiz. Entonces, poder ir un poco más allá, contar con un público no convencido, con un público incluso enfadado, para mí es muy importante. Bien, sabéis que este programa se llama Muy Woques. En Muy Woques llamamos a la acción. No solo escuchamos, sino que también queremos tener un papel activo y por ello lanzamos este apartado que se llama Petar el portal de transparencia. Interpelamos a las instituciones, les preguntamos sobre por qué nos están implementando las distintas propuestas que desde la sociedad civil ponemos sobre la mesa para tratar de subsanar esas carencias que como sociedad tenemos, ¿no? Así que te invito, José Luis, te invito, Lucía, a que por favor nos digáis qué pregunta le proponéis a nuestros oyentes que conforme cierren este capítulo lancen al portal de transparencia. Lanzo una directamente. Yo vuelvo a contextualizar que esta iniciativa de mapa de rumores la lidera Fundación Schul con financiación del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030. Me gustaría saber, una vez que finalicemos el trabajo de recopilación de datos o ya haya un volumen de datos significativo, de qué manera va el Gobierno de España a utilizar esta información para desarrollar e implementar estrategias para combatir estos discursos de odio de manera localizada. Pues ahí queda lanzada todo el mundo a hacer exactamente esa pregunta. Y Lucía, ¿alguna tú o con esta? No, es que me parece fantástica, ¿no? Porque al final volvemos a lo mismo, hay una especie de responsabilización estatal. Parece que esto solo nos concierne a las personas racializadas y a quienes son simpatizantes de. O sea, las cuestiones sistémicas e institucionales se resuelven desde las instituciones y desde el sistema. Entonces, a partir de ahí, lo demás que podamos hacer pues son granitos de arena en nuestro entorno, pero es desde ahí. Esto para decir, lógicamente, que, bueno, dada la complejidad del problema y de esta realidad que estamos enfrentando, por supuesto, tiene que ser una colaboración interinstitucional, es decir, de arriba abajo, de abajo arriba, en diagonal, como queramos. Pero es verdad que hay muchos actores que tienen que intervenir para cambiar esta realidad. Gobierno nacional, autonómicos, gobiernos locales, pero como bien decía Lucía, una mayor responsabilidad de todo ese tercer sector asociativo, movimiento social. Necesitamos salir un poquito también de este entorno digital y de la pantalla y volver al encuentro presencial, al encuentro en las calles, al encuentro comunitario, a conocernos de verdad y no estar dentro de esa burbuja, de esa cámara de resonancia, conectando solo a través de las redes con aquellos que piensan exactamente igual que nosotros o que pensamos que son como nosotros. Abrazar la diferencia, alimentarnos de esa riqueza, de esa diversidad, pero en la calle y con un contacto muchísimo más directo, que creo que es un poco una vía para ese reencuentro. Y reconocer el racismo, que no basta con decir no hay racismo para que se desarme. O sea, hay que reconocerlo. De hecho, el propio Estado hace estadísticas y estudios, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que pasa es que se lanzan cada cierto tiempo como cosa de unos pocos o no lo sé, no lo entiendo, porque ahí están los datos, ¿no? Entonces, hacernos cargo de esos datos y no solo emitirlos de tanto en tanto. Bien, pues ahí queda dicho. Muchísimas gracias, José Luis, Lucía, por vuestras valiosísimas aportaciones. Y a las personitas que me escucháis por aquí, ya sabéis, nuestra misión, a petar el portal de transparencia. Con Lucía nos queda más, tenemos una segunda parte. Esta conversación, solo que la segunda entrega de la misma vendrán en próximos episodios, pero hablamos más profundamente con Lucía sobre identidad, sobre inspiración de su último libro, también de varios trabajos que lleva entre manos. Sigue al programa en redes sociales, @muiwoques_podcast. Sígueme a mí, @almulasacre. Ven a mis shows. Vamos a echarnos unas risas de que, pues de todo esto y más, y más, y más cosas. ¿Por qué? Porque todo se puede reír. Y antes de cerrar, quiero hacer una muy breve reflexión. La deshumanización comienza cuando dejas de ver a alguien como un ser humano. Esto significa que dejas de reconocer en mí a una persona igual a ti. Alguien que siente, llora, sangra como tú. Cuando dejas de reconocer a una persona, ya sea mujer, hombre, no binaria
o a algo tan pequeño, tan frágil y tan necesitado de protección como un niño. Cuando le quitas el nombre, le borras el rostro, le arrebatas el derecho implícito que lleva la palabra niño y en su lugar le impones unas siglas que lo preceden de tal manera que cada vez que se habla de él resulta aceptable decir que es una carga, que no cabe, que no se le quiere o incluso atribuirle todo tipo de aberraciones y tropelías. Lo que en la palabra niño sería impensable, detrás de las siglas MENA es perfectamente aceptable. Te invito a hacer un ejercicio sencillo, muy pequeño, pero extremadamente poderoso. Cada vez que escuches la palabra MENA, sustitúyela mentalmente por niño. Escucharás lo injusto, lo absurdo y lo inhumano que suena todo lo demás. Devuélveles su humanidad. Llama a los niños. Abre los ojos. Mantente despierto. Stay woke.